Vectores en 4 minutos. El concepto de vector es fundamental en matemáticas y física. Un vector es un elemento de un espacio vectorial, es decir, un segmento de recta orientado en el espacio. Para que un vector esté completamente definido, debe tener 3 características. Como primera característica tenemos al módulo o magnitud. El módulo o magnitud de un vector es lo que mide el vector, es decir, su longitud. Básicamente la distancia que hay de un punto A a un punto B. Luego tenemos a la dirección. La dirección de un vector es la línea de la flecha, es decir, la orientación del vector en el espacio. Para entender mejor esto, piensa como cuando le das direcciones a alguien y la apuntas con tu brazo, hacia donde se tiene que dirigir esa persona para llegar a su destino. Y como última característica tenemos al sentido. El sentido de un vector es hacia donde apunta la flecha, es decir, la dirección en la que se mueve el vector. Y muchos aquí se confunden con la dirección, ya que piensan que es lo mismo o casi lo mismo, pero son dos cosas totalmente distintas, ya que si volvemos al ejemplo del brazo y la dirección, cuando tú le indicas la dirección a alguien con tu brazo para que llegue a su destino, piénsalo como si tu brazo fuera la dirección hacia donde se tiene que dirigir esa persona y tu mano, o más bien en este caso el dedo con el que apuntas hacia donde es, ese sería el sentido, ya que con tu dedo puedes apuntar hacia abajo, hacia adelante, a los lados o hacia arriba. Una vez entendiendo eso, vamos a clasificar los vectores en diferentes tipos, partiendo con los vectores equipolentes. Los vectores equipolentes son iguales o idénticos en cuanto a dirección, sentido y módulo. Luego tenemos a los vectores de posición. Los vectores de posición son aquellos que parten del origen y llegan a un punto determinado. Y por último tenemos a los vectores libres. Los vectores libres son todos aquellos que no nacen del origen, es decir, que tienen un punto de partida diferente al origen. Ahora, vamos a ver cómo se opera con los vectores. Primero veremos cuando el punto es común. Cuando dos vectores comparten un punto de partida, lo que se debe hacer es completar con vectores que sean paralelos, es decir, que tengan el mismo módulo. Al formarse el paralelogramo, se dibuja una diagonal entre el punto inicial y el punto final. Después tenemos cuando no se comparte un punto. Cuando los vectores no comparten un punto de partida, la distancia se mide entre el punto de partida y el punto de llegada, formando un triángulo. Y para operar cualquiera de estos dos casos, lo único que tenemos que hacer es la suma de ambos. Por ejemplo, tenemos un vector A que valdrá 2,3, más un vector B que valdrá 4,5. Al vector A va a tener x1 y 1, mientras que el vector B va a tener x12 y 2. Ahora reescribiremos esto de la siguiente forma, ya que sumamos las coordenadas x del vector A con las coordenadas x del vector B y luego la coordenada y del vector A con la coordenada y del vector B, y resolviendo todo esto nos quedaría con un vector de 6,8, y por si se lo preguntan en el caso de tener una resta, el procedimiento seguiría siendo el mismo pero con la operación correspondiente. Por último, vamos a ver cómo se pondera un vector. Para ponderar un vector, debemos multiplicarlo por un escalar. Un escalar es un valor que se le asigna al vector y que permitirá multiplicarlo. Los casos para escalares son los siguientes: si se multiplica un escalar cualquiera por un valor mayor a 1, el vector se agrandará pero seguirá el mismo sentido. Por ejemplo, si tengo un vector 2,3 y le multiplicamos un escalar con valor 2, el resultado sería ahora un vector de 4,6, o sea, aumento su tamaño al doble con respecto al vector original. Si se multiplica un escalar por un valor entre 1 y 0, el vector conservará su sentido pero disminuirá su módulo, o sea su tamaño. Ejemplo, tengo un vector 3,5 y le multiplicaré un escalar de 0,5, dándome como resultado de un vector de 1,5,2,5, o sea disminuyo el vector a la mitad de su tamaño con respecto al vector original. Si se multiplica un escalar por un valor menor a -1, el vector cambiará de sentido y aumentará su módulo. Ejemplo, si tengo un vector 5,2 y le multiplico un escalar con valor de -2, daría como resultado un vector de -10,-4, básicamente cambió su sentido y aparte aumentó su tamaño con respecto al vector original. Si se multiplica un escalar por un valor entre -1 y 0, el vector conservará su dirección, cambiará su sentido y disminuirá su módulo. Ejemplo, si tengo un vector 4,8 y le multiplico un escalar con un valor de -0,5, daría como resultado un vector de -2,-4, o sea el vector cambió su sentido y disminuyó su tamaño con respecto al vector original. Espero que este video te haya hecho útil para entender así mejor los vectores, y bueno, eso fue.